Hola, ¿cómo estás? Hoy voy a contarte cómo puedes aprovechar los beneficios que ofrece la mística planta aromática del romero. Como lo he mencionado, es una planta mística por las distintas leyendas que le involucran. Se dice que sus milagrosos beneficios le fueron atribuidos después de que ocurriera el evento que marcaría sus propiedades curativas, convirtiéndose en una de las plantas medicinales más utilizadas en la historia. Cuenta la leyenda que durante la travesía en el que la Virgen María escapaba de Egipto, el manto azul que la cubría se le perdió, cayendo sobre un pequeño arbusto insignificante. Pero luego de aquel evento, la pequeña planta comenzó a dar unas hermosas flores azules, planta que hoy se conoce como romero. La leyenda también cuenta que esta planta vivirá exactamente 33 años, es decir, justo la edad en que murió Cristo. ¡Sorprendente! Todos estos eventos místicos han hecho que esta planta haya sido elegida para celebrar ceremonias, tales como matrimonios y funerales, como símbolo de amor eterno. La planta de romero tiene un aroma tan especial y fuerte que dicen que los marineros, antes de llegar a las costas de España, donde el romero nace abundantemente, estos pueden percibir su olor mucho antes de llegar a tierra. Y estas son solo algunas de las tantas leyendas que se tejen alrededor de esta planta. Por ello, te sorprenderán todos los beneficios que aporta a la salud. Si no te quieres perder esta valiosa información cargada de verdaderas propiedades milagrosas e interesantes eventos místicos, no te despegues de este video ni un segundo. Comencemos. 1. Poder antioxidante y rejuvenecedor. La propiedad antioxidante de esta planta le ha dado una gran fama al romero para ser utilizada como un potente rejuvenecedor, capaz de calmar dolencias musculares y reumáticas, restableciendo además las células dañadas por los radicales libres. Esta propiedad es otorgada por el ácido rosmarínico o rosmanol. Y sin ser coincidencia, te sorprenderá conocer otra interesante leyenda sobre el romero a propósito de esta propiedad. Cuenta la leyenda que la reina Isabel de Hungría, a sus 72 años, padecía de dolores musculares y parálisis. Desesperada acudió a un yerbatero que le dio una pócima que contenía romero. Con mucha fe, ella comenzó a frotar dicha pócima por todo su cuerpo y milagrosamente aquella mujer se curó de los dolores y rejuveneció. Y su belleza fue tal que el rey de Polonia le ofreció matrimonio. Por ello, no es casualidad que el aceite de romero sea usado para dar masajes, hacer geles, jabones y el agua de romero sea usada para limpiar y tonificar el cutis. 2. Fortalece el folículo piloso. Si sufres de caída del cabello, dile adiós a ese problema. Lo que debes hacer es masajear tu cuero cabelludo con el aceite de romero diluido, al menos 2 veces por día, durante 6 meses. Te ayudará a mejorar la circulación sanguínea capilar y por ende la oxigenación de los folículos pilosos, haciendo que estos se fortalezcan. Ya verás cómo tu melena crece fuerte y sana como la de un león. Si tienes cabellos muy finos y quebradizos, es aconsejable que también lo apliques hacia las puntas. Deja actuar por una noche entera y luego lava muy bien tu cabello a la mañana siguiente. Verás espectaculares resultados. 3. Modula el sistema inmunológico. Importantes investigaciones han determinado que el ácido rosmarínico y el ácido fenólico actúan disminuyendo la síntesis de sustancias proinflamatorias. Por tanto, modula la acción del sistema inmunológico y protege contra las reacciones alérgicas. Lo que es lo mismo, es un antiinflamatorio y antialérgico natural. 4. Efecto diurético. Consumir té de romero estimula al organismo a producir más orina, ayudando a tu organismo a deshacerse de las toxinas, mientras evita la retención de líquidos. Esta propiedad además será tu mejor aliada si lo que quieres es bajar de peso, ya que si consumes té de romero, sin duda la balanza se moverá a tu favor. 5. Antiespasmódico y digestivo. Si sufres de gases y cólicos, esta propiedad te encantará, pues entre los mejores beneficios que se le atribuyen al romero se encuentra mejorar aspectos digestivos, tales como mejora la digestión al estimular la secreción de jugos gástricos,
Disminuye la flatulencia, los cólicos intestinales y favorece el vaciado de la bilis de la vesícula biliar. 6. Hepatoprotector. En un estudio realizado en ratas, se pudo constatar que el consumo de extracto hidroalcohólico durante 7 días brindó protección al hígado de estos animales cuando se le administró una sustancia con efecto hepatotóxico. 7. Previene la aterosclerosis. Por su poder antioxidante, los investigadores aseguran que los extractos de romero inhiben la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad, lo que favorece la salud del sistema cardiovascular al proteger a las venas y arterias al impedir la formación de placas de ateromas. 8. Antiulcerogénico. El extracto hidroalcohólico de la planta de romero tiene un efecto especial para evitar la formación de úlceras estomacales y duodenales. 9. Anticancerígeno. Por su poder antioxidante, es capaz de proteger las células de los radicales libres, evitando así la multiplicación de células malignas. Inhibe el crecimiento de células cancerígenas de la piel y células de carcinoma de pulmón. 10. Cicatrizante. Usar la decocción de romero como compresa sobre heridas ayuda a que cicatricen mucho mejor. 11. Analgésico. Se dice que el poder analgésico que posee el romero es comparable al que proporciona el acetaminofén. 12. Antimicrobiano. Como acabamos de mencionar, las heridas pueden curarse con romero y su acción antimicrobiana hace que no se infecte. Especialmente las protege de los Staphylococcus, incluso los resistentes a los antibióticos. Asimismo, también se le conoce su acción antifúngica, por lo que controla muy bien el problema de la caspa. Por otra parte, combate el mal aliento. Si sufres de este desagradable problema, coloca una gota de aceite de romero en tu dentífrico cada mañana y luego te cepillas como siempre. También puedes hacer gárgaras con hidrolato de romero. Verás la diferencia en tu aliento. Que no te dé vergüenza hablar. 13. Mejora el sistema circulatorio. Una de las propiedades más conocidas y alabadas del romero es el hecho de mejorar la circulación sanguínea. Las personas que se quejan de pies y manos frías y pálidas debido a una pobre circulación, al untarse y masajearse con el aceite de romero, notan que se calientan rápidamente, mejorando su color. 14. Mejora la calidad de la producción de la miel. Los apicultores aman esta planta, ya que atrae a las abejas y éstas la utilizan para preparar su miel, dándole un color más oscuro y un sabor muy agradable, además de mejorar las propiedades medicinales de la miel. 15. Es un aliado del arte culinario. No solamente el romero es muy apreciado por sus propiedades medicinales, su aroma y sabor peculiar hacen que sea especial para darle un toque exclusivo a los platos preparados por los mejores chefs de cocina, siendo una especie que además de sabrosa, es buena para la salud. 16. Buena fuente de nutrientes. ¡Qué sorpresas nos trae la planta de romero! Resulta que no solo le da buen sabor a las comidas, también es una fuente de vitaminas y minerales tales como vitamina A, vitamina B6, hierro y calcio, según los estudios científicos. 17. Estimula el sistema cognitivo. Sí, como lo oyes, si necesitas rendir en tus exámenes, pues solo debes respirar un poco de su rico aroma. Hará que estés alerta, tu inteligencia y memoria mejorarán y tu concentración se pondrá al máximo nivel. Esto es posible gracias a que los componentes del romero pueden llegar a tu cerebro al respirarlo, inhibiendo la oxidación de la acetilcolina, importante neurotransmisor. Así lo demostraron unos científicos cuando el ambiente de un salón de clase lo rociaron con aceite de romero y los estudiantes pudieron resolver los exámenes más fácilmente en comparación a otro grupo a los que no se les colocó nada. ¡Excelente! ¿No lo crees? Creo que vas a ir corriendo a comprar unas ramitas de romero. Un pañuelo impregnado con unas gotas de aceite de romero podría ser útil en un examen, ¿no te parece? Vaya que los egipcios no se equivocaron cuando creían que el romero mejoraba su memoria. 18. Repelente para insectos.
Ya que estamos hablando de su aroma, cabe resaltar que el aceite diluido al 12.5% es capaz de ahuyentar los mosquitos que transmiten el dengue, el Zika, entre otras enfermedades víricas. También ayuda a espantar ácaros que atacan nuestras plantas, así que conviene tenerla en el jardín. 19. Antiestrés. Unas sesiones de aromaterapia con el aceite de romero harán que mejore tu mente, te relajes y te pongas de buen humor. Será tu mejor aliado si eres una persona ansiosa que te preocupas y te estresas por todo. Esto es posible ya que al oler el romero los niveles de cortisol, la hormona del estrés, baja. Como recomendación final, debo decirte que su consumo debe ser moderado. Si abusas de él, puede provocar rechazo en el organismo. Bueno, esto es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Acciona la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subamos nuevos videos. Y en los comentarios déjame saber si ya lo has usado y cómo fue tu experiencia. ¡Hasta la próxima!